tengo 7 hijos, entonces me llaman Claudia los 7. Y asomándonos al balcón, sentíamos mucho ruido, como de bombos, gente cantando, todo lleno de jóvenes. Uy, vamos a ver qué era, claro, y estaban defendiendo a una chica que estaban desahuciándola del bloque de al lado. Entonces uno de mis hijos, que es el más sociable que tengo, que no le da vergüenza nada, baja corriendo y habla con uno de los chicos del sindicato, el cual le da su número, y ahí, bueno, ahí contactamos al sindicato y ahí los conocimos así, en esa trifulca que ellos tenían, gritando sus canciones y su alegría, porque aparte son muy alegres. Bueno, yo entré en este piso aquí con un contrato falso, una estafa que me hicieron en mi cara. Yo pagué alquiler durante 6 meses hasta que llegó un día la policía a decirme que yo estaba en desahucio, algo cual no entendía. Y ahí me vine a dar cuenta que era ocupa y que me habían estafado. Bueno, llevo más de 20 años acá y porque no tengo papeles, no opto a la lista de emergencia. Eso que es doble lucha que tenemos, porque se lucha con un enemigo que es invisible, y la otra lucha son los especuladores, los dueños, estos que no nos comprenden. Tráenos la claridad. Yo tengo el próximo desahucio, del 15 de marzo al 28 de marzo es abierto. Necesitamos más peña, más prensa, más que suene trombos y cornetas. Que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento, que viene del mar, viento. Eso les diría, pónganse manos a la obra, no déjense de estar sentados aplastándose el culo ahí y salgan a la calle y vean lo que hay, lo que hace falta.